Bienvenidos a nuestra exploración de una aterradora leyenda que ronda la Catedral de Guadalajara. Esta macabra historia, que data de siglos atrás, nació de una muerte trágica y ha dejado una impresión duradera en los corazones y las mentes de lugareños y visitantes por igual. La escena se desarrolla en las tranquilas horas de la noche, cuando la luz de la luna proyecta un espeluznante resplandor sobre la catedral centenaria. Según cuenta la leyenda, se puede ver una figura espectral, cuyos ecos etéreos de sus últimos momentos aún suenan con fuerza en el silencio de la noche. La historia comienza con un joven cuya vida fue destrozada por una acusación falsa. Frenético y desesperado, buscó refugio en la catedral, lugar de intervención divina y misericordia. Sin embargo, su petición de salvación cayó en oídos sordos, y la soga implacable se cobró la vida. Su trágica muerte no puso fin a su historia, sino que marcó el comienzo de su existencia fantasmal. Su espíritu no encontró paz en el más allá, por lo que, todas las noches, el fantasma del ahorcado deambula por la catedral, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Atrévete a explorar estas paredes encantadas, y es posible que puedas vislumbrar la figura espectral. Los testigos que han visto la aparición lo describen como un alma atribulada, condenada a repetir sus momentos finales en un interminable ciclo de desesperación. La historia del ahorcado no es solo una historia para asustar a la audiencia, sino que sirve como un recordatorio recurrente del poder y las implicaciones de nuestras acciones. Una acusación falsa sumió una vida en la desesperación, y las inquietantes consecuencias sirven como un escalofriante recordatorio del profundo efecto dominó. Hasta el día de hoy, los informes de encuentros escalofriantes dentro de la catedral nunca están lejos. Los pasos resuenan a través de pasillos vacíos, los objetos se mueven sin rima ni razón, y borradores fríos inexplicables son solo algunas de las cosas a las que los lugareños se han acostumbrado. Ya seas escéptico o creyente, no se puede descartar la presencia del ahorcado. Su aparición sirve como testimonio de la injusticia de su muerte, y como un aterrador recordatorio de los espectros desconocidos que pueden caminar entre nosotros. Algunos dicen que el ahorcado es un espíritu guardián, y eligen perseguir la catedral para protegerla de cualquier otra injusticia que pueda ocurrir dentro de sus sagrados salones. Otros lo consideran un alma perdida, atada para siempre al reino de los mortales debido a su muerte prematura e injusta. A pesar de las diversas interpretaciones de su aparición, una cosa está clara: el miedo y el respeto suelen ser las respuestas extraídas de quienes encuentran su figura espectral. El peso de su presencia, plagada de un pasado triste y una historia sombría, no debe tomarse a la ligera. Nuestra exploración resuena una verdad tácita sobre la espiritualidad y el más allá. Independientemente de que elijamos o no creer en tales apariciones, la esencia de nuestra alma, al igual que la del ahorcado, podría dejar una huella trascendente más allá de nuestra vida. La figura fantasmal del ahorcado ha trascendido el tiempo, atrayendo a exploradores curiosos y buscadores atrevidos de emociones para descubrir la verdad detrás de la escalofriante aparición. Su historia sirve como un sombrío recuerdo de una vida pasada, truncada por una encarnación del miedo y la injusticia de la sociedad. La prominencia de este cuento en el folclore local, y su integración con la historia de la catedral enfatiza la importancia de la retención narrativa, y su entrelazamiento con las memorias sociales y los paisajes históricos. Cada entidad embrujada tiene una historia y, a través del recuerdo, encuentran continuación. Es tentador descartar tales historias como meros productos de una imaginación vívida, una historia tejida para cautivar y entretener. Pero debajo de las capas fabricadas, a menudo hay un bocado de verdad, un catalizador para estas extrañas narrativas que han sobrevivido a generaciones. La tradición local que rodea a la catedral, y sus habitantes espectrales sirve como testimonio de la fascinación humana por lo sobrenatural y lo inexplicable. La historia del ahorcado resulta ser un atractivo espeluznante, y atrae a buscadores de emociones, y creyentes en masa durante todo el año. La catedral permanece constantemente tambaleándose en la línea entre la curiosidad paranormal y la santidad espiritual. El innegable encanto místico entrelazado con la detallada grandeza arquitectónica atrae a innumerables visitantes enamorados de la mística que exige. A medida que el día disminuye y las sombras se profundizan, la catedral se convierte en un inquietante epítome de historias espectrales. Los visitantes a menudo informan que sienten una presencia invisible siguiendo sus pasos, una sensación que atrae la posibilidad de que la vigilia espectral del ahorcado impregne la oscuridad de la catedral. Nuestra exploración de la catedral y su sombría historia de afición ha sido una inmersión invitativa en las profundidades de lo desconocido. Nos insta a reconsiderar nuestras nociones sobre lo paranormal, lo desconocido y los habitantes espectrales que podrían persistir en nuestro plano mortal. Las historias de fantasmas como el ahorcado sirven como recordatorios morbosos de las consecuencias de los juicios injustos, la crueldad y la injusticia. Cuando el peso de tales malas acciones se vuelve demasiado pesado para soportarlo, el alma afligida podría verse incapaz de pasar al más allá.
Para aquellos que todavía dudan de la existencia de seres de otro mundo, cada sombra que se retuerce y se enrolla bajo la tenue luz de la catedral puede ser una escalofriante afirmación de cuentos aterradores y de seres espectrales que pueden atormentar nuestro mundo material. Para los habitantes de Guadalajara, la inquietante persecución del ahorcado sigue siendo un crudo recordatorio de una sombría historia del pasado de su ciudad. Sigue arraigado en su conciencia colectiva, y su aura espectral es una parte irrefutable del misterioso legado de la catedral. Ya sea que la leyenda del ahorcado persista como mero folclore, o como la presencia tangible de un alma agraviada, una verdad permanece sin cambios. Su historia está grabada en el tejido de la historia de Guadalajara, y sigue siendo una escalofriante historia de terror real que deja a muchos inextricablemente cautivados. La historia del ahorcado sirve como una sombría advertencia, incitando bocados de miedo y reverencia en aquellos que se atreven a envolverse en su velo infernal. Preste atención a los rincones oscuros de la catedral, porque dentro de ellos podrían estar los espectros olvidados de nuestro mundo. La Catedral de Guadalajara, una maravilla arquitectónica indeleble, sigue siendo a la vez un monumento histórico y un modelo de tradición espectral. Su aterradora leyenda del ahorcado enciende miedo y fascinación, dejando un inquietante recordatorio de las perversas consecuencias de la injusticia. Mientras nos preparamos para retirarnos de esta escalofriante exploración de la catedral y su habitante espectral, recuerde, el ahorcado sirve como un potente recordatorio. Un recordatorio de las injusticias cometidas, de las vidas perdidas y del terrible precio que pueden cobrar, incluso más allá del lapso de la existencia mortal. La figura espectral del ahorcado es solo una parte de nuestro fascinante viaje al corazón de la historia más escalofriante de Guadalajara. Su cuento, grabado en las paredes oscuras de la catedral, está destinado a perdurar durante generaciones, inmortalizado en los anales de la verdadera tradición del terror. Nuestra exploración sirve como un inquietante recordatorio de las insospechadas corrientes espectrales subyacentes de Guadalajara. La seductora grandeza arquitectónica de la catedral entretejida con la etérea leyenda del ahorcado presenta una fusión emocionante pero inquietantemente inquietante de nuestro mundo y el que puede estar más allá. La inquietante historia de la aparición del ahorcado en la catedral nos obliga a examinar las enigmáticas dimensiones de nuestra existencia. Al desdibujar la línea entre lo visto y lo invisible, la historia ofrece una visión del reino aterradoramente fascinante de lo paranormal. El atractivo espectral del ahorcado atrae a todas las almas curiosas a recorrer indirectamente el camino de la exploración nocturna dentro de las cámaras encantadas de la catedral. Al concluir nuestro viaje, nos deja con un sabor escalofriante de un mundo entrelazado con lo etéreo y lo inexplicable. Mientras cuentos espectrales como el del ahorcado continúan resonando a través de los muros de la catedral y dentro del corazón de Guadalajara, reavivan nuestras fascinaciones latentes por lo sobrenatural, envolviendo nuestra realidad cotidiana con un velo oscuro de atractivo espeluznante.